Señor, en esta mañana. Esta semana se sacudieron los fundamentos de la tierra. ¿Sí o no? Duro. Y varias veces, ¿no? Yo estaba en una capacitación en FUSA de teología cuando sentí que las sillas estaban, yo pensé que era el pastor Mauricio que me estaba molestando atrás, pegándole a la silla. Creo que fue muy fuerte y esto generó una gran preocupación y temor, ¿no? Tanto así que una persona en Bogotá se lanzó en un ataque de pánico y se reforzaron entonces las campañas de prevención, ¿no? Para evitar que personas salgan heridas o que personas puedan morir por esto. Pues hermano, pensando en esto, quiero contarles que en los últimos años los fundamentos morales y los fundamentos vitales de la institución de la familia han sido sacudidos fuertemente. Llevamos años y décadas donde los fundamentos que están relacionados con la institución de la familia, la conformación de la familia, la permanencia de la familia están siendo sacudidos. Y creo también que esto debería no solo generarnos preocupación, como genera cuando sentimos que tiembla la tierra, sino que también debería llevar a la iglesia y a los cristianos a tomar acciones que les ayude a prevenir que terminemos nosotros siendo parte de la destrucción de la institución de la familia. Y yo quiero en esta mañana, hoy vamos a salirnos un poquito del formato de la predicación expositiva, vamos a tratar de hacer una predicación un poco más temática. Así que no vamos a estar en un solo verso, vamos a estar en varios versos. Por eso no le voy a invitar a ponerse de pie para leer el texto hoy, porque no vamos a partir solo de un texto. Vamos a iniciar con un texto, pero no vamos a partir de ese solo texto. Para aquellos que toman apuntes, el título de esta predicación es Lo que puede hacer el cristiano frente a la ideología de género. Lo que puede hacer el cristiano frente a la ideología de género. Y voy a partir de un pasaje de las Escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 11, versículo 3. Yo se los voy a leer. Dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y la predicación la voy a desarrollar alrededor de este verso. Y el primer punto de esta predicación es si los fundamentos son destruidos. Y específicamente nos vamos a centrar en, digamos que hay muchas formas en las cuales los fundamentos morales de Dios están siendo amenazados y están siendo sacudidos y están siendo destruidos. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en uno que quizás considero que es de los más peligrosos en este tiempo y tiene que ver con la ideología de género. La ideología de género ha generado todo tipo de debate y de reacciones en el mundo entero. Muchos quieren minimizarlo, argumentando que aquellos que denunciamos la ideología de género somos unos fanáticos retrógrados, ignorantes, que no somos capaces de diferenciar lo que es enfoque de género, de ideología de género. Así no lo quieren presentar. Es más, inclusive algunos han hecho de esto una mofa y una burla para los cristianos o para aquellos que estamos en contra de la ideología de género, como que el tema de la homosexualidad es simplemente que hay un rayo homosexualizador que vuelve a las personas homosexuales. Pero hermanos, más allá de sentirnos nosotros burlados o despreciados por lo que creemos, considero que los cristianos tenemos la responsabilidad de acercarnos al tema de la ideología de género firmemente, profundamente, responsablemente, bíblicamente, amorosamente, sin apasionamientos que nos lleve a actuar de la manera como muchos de ellos están actuando hasta el día de hoy.
Lo primero que yo quisiera en esta mañana definir es ¿qué es ideología de género? ¿Qué es ideología de género? Y para esto quiero partir la palabra en dos. ¿Qué es ideología? Es por donde quisiera comenzar en esta mañana. Y la ideología, según significados.com, es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. Eso es una ideología. Ahora, ¿qué es género? Es la siguiente pregunta que quiero que nos respondamos. ¿Qué es el género? Pues bien, el género hasta hace varias décadas o siempre el género estuvo relacionado para referirse o clasificar el masculino y el femenino. Inicialmente es una categoría del lenguaje para diferenciar el masculino del femenino. Pasado el tiempo, por la década de los 50, entonces ya pasó del escenario de la lingüística a la biología, en el sentido de que ya pasó a ser el género y el sexo la misma cosa. Entonces se hablaba de género o sexo indistintamente. Sin embargo, últimamente lo que ha venido pasando es que ya el género pasó entonces nuevamente de la biología a la lingüística para decirnos entonces que el género es una construcción social. Es una construcción social que se diferencia del sexo biológico. Entonces ya empezaron a generar una distinción entre sexo biológico y género, porque el género se habla de una construcción. Para la ONU, el género no está determinado por el sexo, macho o hembra, sino que es una categoría social, escuche esto, que el individuo construye a su libre elección y que es considerada un derecho humano en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Noten el detalle, el género para la ONU es una categoría social que se construye libremente por cada persona. No tiene nada que ver, según la ONU, con el sexo biológico. Y yo quise tomar algunas definiciones de algunas. Esta es la definición de la ONU y esta es la definición que abrazan la mayoría de los colectivos que defienden la ideología de género, pero que promueven la ideología de género. Pero algunos otros personajes que han estudiado el tema y que lo han definido de esta manera. Agustín Laje, que es un politólogo, escritor argentino, define la ideología de género como el conjunto de ideas, ojo con este dato, anticientíficas con propósitos políticos autoritarios que desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla de acuerdo con la cultura. Él tiene un libro buenísimo que se llama Generación Idiota, que les recomiendo que se lo compren y lo lean. Miguel Núñez es un médico internista, infectólogo, pastor, teólogo, y él define la ideología de género de esta manera. Proclama que el género es una construcción social que está determinado por lo que la persona sienta independientemente de sus órganos genitales. Él tiene un libro maravilloso escrito con su esposa, con todo el acervo científico. Yo le recomiendo que lea ese libro. Todo cristiano debería leer ese libro. Lo escribió con su esposa como médico y como pastor. Noten el detalle aquí de lo que la persona sienta. El pastor Sugel Michelin define la ideología de género como es la teoría de que el comportamiento de hombres y mujeres, así como la práctica de su sexualidad, no están determinadas por la autonomía, por la anatomía o la biología. La sexualidad, según esta ideología, es una construcción social y cultural. Y finalmente, César Vidal, que es un escritor español, define la ideología de género. La ideología de género, y es un periodista también, la ideología de género es uno de los planes totalitarios más ambiciosos, en el que ninguno es hombre o es mujer, sino es lo que quiere ser.
Hermano, usted puede notar lo que está pasando aquí con estas definiciones. Permítame resaltar algunas palabras o frases, ideas que construyen los individuos o los colectivos. Escuche esto, ideas que se construyen. Construcción social. Ideas anticientíficas, dice la G, o la G. Es decir, aquí no hay lugar para la biología, aquí no hay lugar para la anatomía, aquí no hay lugar para la ciencia y la ideología de género. Lo que la persona sienta es más importante que lo que la persona es. Planes totalitarios. Lo que quiera hacer, eso puede ser. No importa lo que sea. ¿Y saben cuál es el problema con esto, hermano? Porque alguno dirá, bueno, ¿y cuál es el problema? Si alguien quiere ser hombre, mujer, binario, lo que quiera, o si quiere ser perro, quiere ser gato, quiere una nevera, quiere ser lo que quiera, pues ¿cuál es el problema, pastor? ¿Usted por qué se mete en la vida de los demás? Deje que cada uno sea lo que quiera hacer. El problema, hermanos, es que si quitamos del escenario, si quitamos el absoluto establecido por Dios de quién es el hombre, quién es la mujer, quiénes conforman la familia, si quitamos esta idea, todo, todo vale y todo cabe. Y no vamos a poder parar esto. Va a ser impresionante lo que va a pasar. Y quiero mostrarles. Si quitamos el dique, si quitamos el absoluto de Dios que dice varón y hembra los creó, hombre y mujer, solo hay dos sexos, no hay más, solo hay dos géneros, no hay más. Y si quitamos el dique de la biología, si quitamos el dique de la anatomía, si quitamos el dique que nos dice lo natural de que solamente hay dos sexos, de ahí en adelante nos exponemos a lo que queramos. La sigla, no sé si ahí la tienes, William, la sigla, recuerden ustedes que nosotros empezamos con la idea de los homosexuales. Algunos los llamaban gays. Luego se fue aumentando, entonces ahora estamos hablando de LGTBIQA+, ¿sí? Refiriéndose a lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexual, queer, asexual, y el símbolo más donde se agrupan todas las demás opciones. Algunas páginas, varias, manifiestan que la Organización de las Naciones Unidas habla o reconoce alrededor de 112 géneros hoy. Es decir, si usted va y entra a la página de la Organización de las Naciones Unidas, usted va a encontrar que hay 5 géneros, pero entre esos 5 géneros están distribuidos en otros subgéneros. Algunos hablan de 33, 35 géneros, pero esta es una página que investigué que es de la comunidad LGTBI. Así que no es algo que surge de los religiosos o de los que no están de acuerdo, son ellos los que están diciendo que ya a estas alturas podemos estar hablando de 112 géneros distintos. Solo por mencionar algunos de esos. Hoy hablamos de pangénero. Pan es la expresión todo. Pangénero quiere decir personas que tienen la sensación de tener todos los géneros al mismo tiempo. Hoy se habla de pansexual, se habla de pangénero, todos. Hoy hablamos de asexual, que es una orientación en la que la atracción no se dirige hacia ningún género. Mientras el pangénero los tiene todos, este no tiene inclinación hacia ninguno, no tiene género. Género o el transexual, personas que desean modificar su cuerpo para conseguir una imagen con la que se sientan más cómodos o alentar su malestar o su disforia, que es una categoría, es una patología reconocida donde la persona no está de acuerdo, no se siente cómoda con el género con el que nació. Ese es el transexual, ese es el que se cambia entre comillas de sexo, se quita sus órganos masculinos o femeninos para parecer, se hormoniza para parecer otra cosa.
Está el género fluido, persona cuyo género fluctúa entre varios. El género fluido es que hoy se siente que le gustan los hombres, mañana se siente que le gustan las mujeres, el otro día se siente que le gustan los animales, el otro día se siente que no se gusta o se gusta a sí mismo, enfermo. O sea, se va moviendo de acuerdo a lo que sienta y de lo que quiera, género fluido. Y están los transespecies o zoosexuales que consideran que ni su anatomía ni su morfología define su especie animal. Ellos no se sienten humanos. Esta es una foto real de un personaje que cree que es un dálmata y espera que lo traten así. Y hay muchos hoy que no se ubican en ninguna de estas otras categorías, sino que se sienten que son animales, no son humanos. Transespecie. Y hay otro, hace poco uno pagó miles de dólares para que le hicieran un, ¿cómo se llama? Un disfraz de perro, y alguien lo saca como perro y él da vueltas y hace toda la cosa. Hermano, si usted quita el dique de hombre y mujer, de ahí en adelante todo cabe. Ahora, el más, pues les tocó colocar el más, porque imagina donde sea LG, que tú, todo el abecedario y tienen que volverlo a repetir varias veces. Ese más es un símbolo que hace referencia a la inclusión de todas aquellas etiquetas que no están recogidas por las siglas anteriormente mencionadas. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a parar? Este es un ataque frontal y este es un ataque demoledor a la institución de la familia tal y como Dios la ha establecido. Este es un ataque directo para dañar a nuestros hijos y para dañar a las nuevas generaciones. Y las consecuencias de esto las vamos a terminar viendo y sufriendo en unas décadas, no ahora tanto, no ahora, pero en unas décadas sí. En estos días vi un video de una chica que fue criada por un par de mujeres lesbianas, y ella, la mamá, quedó embarazada por inseminación artificial, pero ella sale a decir que no está de acuerdo, que los niños necesitan, y fue criada por lesbianas ateas, necesitan, dice ella, que los niños tengan un papá y una mamá. Y se pone del lado de los cristianos en la defensa de la familia tal y como Dios la estableció. Dentro de algunas décadas probablemente sea demasiado tarde. Así que, hermanos, yo le animaría a que pensara cómo están promoviendo en el mundo esta ideología y cómo se está aceptando cada vez más esta ideología. César Vidal decía que este es un plan totalitario. Agustín Laje dice que este es un propósito político autoritario. Y yo creo que tienen razón, porque esto hace parte de lo que algunos han llamado la agenda globalista y satánica, que está dirigida por los poderosos, por gente muy, muy poderosa en el mundo. Esto no se trata del familiar que tenemos o que está luchando con su identidad sexual. Hay una agenda, hay un plan establecido desde hace décadas para homosexualizar a nuestros hijos, para dañar el diseño de la familia tal y como Dios lo hizo, para dañar la idea de procreación, para dañar la identidad de los hijos y de las nuevas generaciones. Hay una agenda en esto. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quiénes están detrás? Pues gente con intereses políticos, económicos, que dirigen este mundo. Los grandes ricos que están en contra de eso, con algunas excepciones. Por ejemplo, el dueño de Telsa, de Twitter, ¿qué se llama? Elon Musk. Él es uno que no está metido como en ese tema, por el contrario, está en contra. Ahora, la pregunta es, ¿cómo han logrado desarrollar su agenda?
Bueno, pues una de las maneras que lo han logrado es a través del lenguaje inclusivo. Algo que nosotros tomamos en chiste, algo que los jóvenes están aceptando y que hoy se toma como chiste. Entonces la estupidez del lenguaje inclusivo está calando entre los jóvenes de una manera impresionante. Ya no es él o ella, no es ella. Ya no es nosotros, sino nosotres. Ya no es los o las, ahora es les. Ya no es amiga o amigo, ahora es amigue. Llame al compañere. María Soledad Funes, doctora en lingüística, dice lo siguiente: esta nueva manera de expresarse resulta de gran relevancia y se encuentra en consonancia con un momento sociohistórico determinado en el que las luchas feministas y de la comunidad LGTB están logrando conquistas no solamente en sus derechos, sino también en su lenguaje. ¿Se dan cuenta que eso no es solamente, ay, es que, ¿cuál la bobada? Decirle ella, les, compañere, amigue. Y de hecho hasta los muchachos juegan con eso, ¿no? Pero ese chistecito y esa cosa de estar hablando va calando y va calando y va calando y se va abrazando y se va aceptando y se va aceptando. Pero lo que hay detrás de eso es una agenda claramente y debidamente programada para que termine aceptándose. Hasta hoy la RAE ha dicho que eso es una estupidez. Pero yo estoy casi seguro que en unos años la RAE va a terminar cediendo, porque esa hace parte de la agenda y eso hace parte de esta campaña. La otra manera como están penetrando, además del lenguaje que ya se habla, es también a través de la educación. ¿Recuerdan las cartillas de la parodia? Que algunos quisieron deslegitimar esa marcha o ese plantón que hicimos. Yo lideré esa marcha en Ibagué hace unos años cuando la parodia. Y entonces yo sabía que habían unos intereses políticos de la extrema derecha en esa época donde hicieron ver cosas que no eran, pero eso no quita el hecho de que sí habían unas cartillas lideradas por el Ministerio de Educación de esta nación donde estaban promoviendo abiertamente la ideología de género desde los niños en primaria. Yo participé de algunos foros donde estaban personas de los colegios cristianos, donde estaba la evidencia de las cartillas, lo que decía. Entonces lo que está pasando, hay un escándalo en este momento en México por las cartillas que el gobierno de López Obrador está promoviendo en todos los colegios, y hay una cosa terrible allí, porque están promoviendo, ya todas las cartillas hablan de las diferentes formas de familia, se está hablando del juego de roles. Entonces hoy tú no eres niño, hoy vas a ser una niña, hoy no te vas a llamar Diego, te vas a llamar Diana, y vas a jugar a que todo el día vas a ser niña, y entonces están promoviendo en nombre de la no discriminación, en nombre de la igualdad de género, en nombre de la aceptación, están promoviendo abiertamente desde los colegios, desde las escuelas, desde la educación. Llegaron a la educación con una ministra lesbiana que lideró desde el Ministerio de Educación cómo llegar a los colegios y cómo terminar afectando a nuestros hijos con la ideología de género. Y lo van a seguir haciendo. Yo no les voy a hablar muy a profundidad de estas cosas por dos razones. Primero, porque no tengo tiempo, porque esa es una prédica de la palabra del Señor. Y segundo, porque este no es mi fuerte. Usted no se imagina todo lo que tuve que leer y estudiar para hacer esta prédica. Creo que llevaba muchos meses que no sufría tanto preparar una prédica. Mi esposa lleva 20 años dedicada a esto, así que no pueden perderse el taller del sábado, porque ella va a poder profundizar en algunos temas, va a poder resolver algunas inquietudes. La otra manera como lo han logrado es a través de la cultura. ¿Han visto ustedes que en la mayoría de novelas, series, películas tienen que haber personas homosexuales como algo normal? Como algo normalito. ¿Ha notado usted que los medios de comunicación, los noticieros ahora tienen personas trans? Ahora tenemos, imagínense esta locura,
en España, con tantas mujeres divinas, como dice Vicente, fue reina o rey un trans, porque no deja de ser un hombre. Las redes sociales han abrazado completamente la ideología de género. Y qué peligro para nuestros hijos, que están en esas redes sociales todo el tiempo, normalizando, familiarizándolos con la ideología de género. Y lo otro que están haciendo es a través de las leyes, de la legislación. Entonces no solamente el lenguaje, no solamente la educación, no solamente la publicidad, los medios de comunicación, la cultura, etcétera, todo esto, sino que con las leyes. Lo están haciendo desde la ONU, desde la OEA, desde la Unión Europea y desde el Congreso de los diferentes países. Y solo voy a mencionar dos casos de dos proyectos que leí que están en el Congreso. Uno de ellos ya pasó el primer debate en la Cámara. El proyecto liderado por el Partido Verde, por el representante Mauricio Toro Orjuela, se llama Proyecto de Ley Inconvertibles. Terapias de conversión a la heterosexualidad serán penalizadas como tortura. Imagínense eso. O sea, si aquí viene un homosexual y manifiesta el hecho de querer cambiar y regresar a la heterosexualidad, si él viene a mí y yo lo ayudo a regresar a la heterosexualidad, podré ir a la cárcel y seré penalizado como tortura. Imagínense eso. Pasó el primer debate ahorita en mayo en la Cámara de Representantes, para que se haga una idea. Y mire lo que dice el proyecto, solo una frasecita de lo que dice el proyecto. Todo esto que les he dicho usted lo puede encontrar en internet. Escuche. Todos los esfuerzos de cambiar una expresión de género diversa a una alienada al sexo impuesto al nacer. Óigame pues, hágame el favor. No es como nace naturalmente, no, como le impusieron al nacer. En este momento tengo entendido que se está hablando que ya cuando nace el bebé no se puede decir niño o niña, que si un papá dice yo quiero esperar a que se decida, pues hay que esperar a que el niño decida cuando quiera decidir. Y ojo con esto. Dice el segundo caso que quiero mencionar es el del ministro de Justicia de este gobierno, que está promoviendo un proyecto que busca la eliminación del incesto de la lista de delitos. Y una frase de él es esta: no todo lo que es inmoral es un delito, ni todo delito es inmoral. Qué sabiduría. Impresionante, ¿no? Ahora, es posible que alguno se pregunte, pastor, ¿esto qué tiene que ver con ideología de género? Todo. ¿Saben por qué? Porque lo que hay detrás de esas políticas como las que está liderando este gobierno, lo que hay detrás de estas políticas y de las leyes de legalizar o de eliminar el delito en el incesto, está la legalización de la pedofilia. ¿Ustedes sabían que hay colectivos que están promoviendo la pedofilia para ser aceptado, escuche esto, como una orientación sexual? Entonces, cuando uno quita el dique de hombre y mujer, no hay más, y lo abre, entonces empieza a valer de todo. Entonces ya lo que están diciendo los pedófilos es, no, ven, yo no es que sea un pedófilo, yo no soy una mala persona, yo no soy un pervertido, y permítame esta expresión, un desgraciado, no, yo no lo soy. Yo simplemente es que mis afectos
y mi inclinación, tal como la tienen los homosexuales, transexuales, bisexuales y todos los demás, o los transespecies, es que mi inclinación no es hacia los hombres, no es hacia las mujeres, no es hacia los animales, no es hacia las cosas, es hacia los niños. Es mi orientación sexual, y yo no puedo ser perseguido por mi orientación sexual hacia los niños. Mire lo que dijo nada más ni nada menos que la ministra de la Igualdad de España. Escuche esto: los niños y las niñas y los niñes de este país tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Ministra de la Igualdad de España. En la Unión Europea están promoviendo esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no es tan sencillo, como dice el pastor Miguel Núñez. No es tan simple como parece, dice el pastor. Mire lo que hay detrás de esto. Hermanos, el asunto es que todo esto y más lo que busca es la deconstrucción del ser humano, es la deconstrucción de la familia, es la deconstrucción de la sociedad. El asunto no es que alguien se sienta como quiera sentirse y que asuma su vida de esa manera. El problema está en que nos quieren obligar a creer y aceptar su mentira, y a más de esto, que el Estado defienda esa mentira, que el Estado promueva esa mentira y que el Estado termine condenando y penalizando a los que no crean su mentira, y a más de esto, que el Estado termine pagándoles por su disforia. Ahora nos están diciendo que hay que pagarle las cirugías de cambio de sexo. Imagínate. Hermanos, los fundamentos están siendo sacudidos en esta sociedad. Los fundamentos de la familia están siendo sacudidos. La voluntad de Dios y el plan de Dios, la institución de Dios, están siendo sacudidos. Los principios morales y absolutos del único Dios verdadero están siendo sacudidos. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo como cristianos? Hermanos, sus hijos están siendo permeados a través de las redes sociales, en sus escuelas, en sus colegios, en sus jardines, por profesores, por autoridades, por personas, por influencers que están abrazando estas ideologías satánicas. Así que la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Y el Salmo, y esto me lleva al segundo punto: si los fundamentos son destruidos, si los fundamentos son sacudidos, la pregunta que hace el salmista es: ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué pueden hacer los cristianos? ¿Qué puede hacer el cristiano frente a semejante sacudida moral, o mejor, inmoral? Pues bien, quiero dejarles 5 cosas puntuales que los cristianos podemos hacer. La primera: el cristiano puede confiar en la soberanía del Señor. El Salmo, miren el contexto del Salmo 11. El verso 2 dice: porque los impíos tensan el arco, ¿no? Preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. ¿Qué hacer en medio de semejante sacudón? Los impíos están con todos los juguetes ahí, ¿no? Toda la carne en el asador para vendernos y promovernos esta ideología. Miren lo que dice el verso 4 frente a esto. Bueno, el 3 dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Verso 4: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano querido, una de las tentaciones que podemos tener es desanimarnos y perder la esperanza. Esto es lo que está pasando con esta agenda globalista y satánica que incluye la ideología de género. Pero miren lo que el Señor tiene para decirnos y recordarnos hoy. Hermanos, los cristianos
podemos estar tranquilos en que el Señor seguirá cuidando a su pueblo, en que en medio de las peores sacudidas, Él sigue sentado en su trono. En que esto nos sorprende a nosotros, pero no al Señor. Él sigue sentado en su trono gobernando. Él sigue sentado en su trono dirigiendo, controlando providencial y soberanamente su creación. Así que podemos descansar en esto para no entrar en pánico y para no entrar en la desesperanza. Por encima de los gobiernos que promueven estas inmoralidades, por encima de organizaciones como la OEA, la Unión Europea, por encima de las cortes, por encima de los representantes, por encima de los poderosos de este mundo, por encima de todos está Satanás. Pero por encima de Satanás está el Señor. Satanás es un perro bravo amarrado con una cadena donde el Señor le dice: venga para acá, hasta aquí lo dejo. No que es que van a ganarlo todo. No, no van a ganarlo todo. El Señor cuida a su iglesia. La iglesia del Señor es triunfante. La iglesia del Señor cumplirá su propósito. Así que, hermanos, lo primero es: confiemos en el Señor. El Señor sigue en control. El Señor sigue gobernando. El Señor, mientras el Señor siga sentado en su trono, hay esperanza para su pueblo. En segundo lugar, el cristiano puede permanecer en la verdad. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3 y 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido, de quién has aprendido. Hermano, una de las tentaciones que podemos tener en medio de esta cultura tan dominante es abrazar su ideología para no desencajar. Muchas no, hay iglesias, ya en este momento hay iglesias diversas. Hay confesiones, denominaciones famosas dentro de los bautistas, presbiterianos, episcopales, etcétera, metodistas, que han abrazado la ideología de género. Y la tentación es que terminemos abrazando eso. Y yo quiero recordarles que el Señor dijo en Romanos 12, verso 1, no deben amoldarse a este mundo. El Señor nos llama a los cristianos, a los justos, en estos tiempos, cuando los fundamentos están siendo sacudidos, a permanecer en lo que hemos aprendido, a permanecer en la verdad. Y la verdad de Dios está expresada en su palabra. Génesis 1, verso 27 y verso 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera, hermano. Hermanos, Dios creó seres humanos distintos. Dios creó seres humanos complementarios, y esos seres humanos, asumiendo cada uno su sexo, su género, de esta manera reflejan la gloria de Dios, porque fueron hechos a la imagen de este Dios santo. Así que el llamado nuestro es abrazar con gozo y determinación nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Tenemos que permanecer ahí. Tenemos que permanecer ahí. Lo tercero que podemos hacer es enseñar la verdad. Efesios 2:10, verso A, dice: porque somos hechura. Esa palabra hechura es la palabra poema. Creados en Cristo para buenas obras. El Salmo 139, versículos 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos.
Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, tenemos que enseñar la verdad. ¿Saben cuál es una de las más grandes afrentas al carácter de Dios con la ideología de género? Lo que están diciendo es: Dios no sabe lo que hace. Dios se equivoca. Dios no todo lo conoce. Dios no es bueno porque metió a alguien en el cuerpo equivocado. Por ahí vi un meme, una frase en estos días, una imagen que decía: yo también estuve en un cuerpo equivocado. Sí, en un cuerpo. Sí, yo soy un hombre que estuve en el cuerpo de una mujer y luego nací. No hay más, hermanos. Mire, tenemos que enseñarle al mundo que Dios no se equivocó cuando nos creó. Tenemos que enseñarle al mundo que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es justo, que Él es amoroso, que Él es omnisciente, que Él es todopoderoso. Él sabe lo que está haciendo. Tenemos que enseñar que el plan del Señor no era duplicar, no era igualar, sino complementar el hombre y la mujer. Por esa razón, aunque somos iguales en dignidad delante del Señor, tenemos características intrínsecas y extrínsecas que son distintas. Hermanos, una persona que se realiza una cirugía de cambio de sexo realmente no cambia de sexo. Cambia su apariencia, porque biológicamente, hormonalmente, genéticamente, celularmente, cromosómicamente, cerebralmente, seguirá siendo un hombre y una mujer. Puede cambiarse, puede quitarse los genitales y cambiarlos e inventarse lo que quiera. Quedar con las mujeres que quieren ser hombres, quedar con una raya acá terrible y hacer todo lo que quiera. Pero no van a poder cambiar su sexo. En este libro de Miguel Núñez, él explica de manera magistral, médica y científicamente, cómo funciona el cerebro humano y cómo fuimos diseñados distintos, cómo por los componentes cerebrales que tiene el hombre, tiene la mujer en su lado derecho e izquierdo, es que los hombres tendemos a ser más iracundos, a ser más reaccionarios que las mujeres. Cómo las mujeres tienden a evitar más los problemas, a evitar malas cosas. Cómo las mujeres tienen desarrollado más el lenguaje que los hombres. Allí uno puede ver, a partir de lo que explican desde la ciencia y la biología, cómo las mujeres, por qué las mujeres son más dadas a la emoción y los hombres somos más dados a la practicidad. Mire lo que dice Paula Johnson, una cardióloga. Cada célula en el cuerpo humano tiene un sexo, lo que significa que los hombres y las mujeres son diferentes hasta a nivel celular. Para que un hombre que quiere ser mujer pueda hacerlo, tiene que volver a nacer. No hay más. Puede cambiar su apariencia, o lo que se conoce como el fenotipo, pero lo que no puede cambiar es el genotipo, porque el genotipo determina su fenotipo, lo que se ve. Usted va a tener que cambiar todo, sus células, inclusive su estructura muscular es distinta, aún la ósea es distinta. La estructura ósea de la mujer está preparada para tener el útero y para tener todo lo que se requiere para la procreación. El hombre no. Al final, como alguien dijo por ahí de forma despectiva, yo no lo quiero decir de esa manera sarcástica, pero al final, cuando tengan problemas, solo van a haber dos opciones: el urólogo para el hombre, el ginecólogo para la mujer. Hermanos, yo puedo autopercibirme y sentirme como yo quiera, pero sí o sí, al final el ADN
va a determinar lo que soy. Yo puedo decir, yo me autopercibo, yo me siento, me autopercibo desde niño como hijo de Sarmiento Angulo. Yo sí siempre pensé y me autopercibí que no era de Raúl, yo era de Sarmiento Angulo. Y yo puedo demandar a Sarmiento Angulo y puedo exigirle a Sarmiento Angulo que me reconozca. Y al final, si prospera mi demanda, el ADN va a decir que no, vuelva a su pobreza, mijo. Y no voy a poder reclamarle herencia, y no voy a poder decirle, regáleme uno de sus bancos. Y no van a obligar al resto del mundo a reconocer que yo sí soy hijo de Sarmiento, porque me autopercibo y me siento que soy hijo de Sarmiento. El ADN lo va a decir. Hace algunos años hubo un caso con el pintor Salvador Dalí, que una mujer decía ser hija de Salvador para apelar a su herencia. Y al final el ADN le dijo, no, mija, usted no es. Que es lo mismo que dicen que pasa con el cantante José José, que el muchacho es igualito a él, canta igual que él, todo lo que quiera, pero el ADN dijo que no. ¿Ahí qué hacemos? Nada. Hermanos, alguien dijo que esto es un combate por el corazón de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Papás, mamás, abuelos, abuelas, tíos, tenemos una indelegable responsabilidad de enseñar la verdad a nuestros hijos. El Salmo 78, verso 1 al 4 dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Escuche esto, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales he oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas y potencia y maravillas que él hizo. Aquí hay una responsabilidad primaria sobre los papás. Somos los responsables de enseñar la verdad, de abrir nuestra boca, de hablar. Somos nosotros los responsables de no encubrir la verdad a nuestros hijos, contar la verdad a nuestros hijos, generación tras generación. De ahí la importancia que todos vengan el próximo sábado a prepararse para poder hablar. Lo otro que podemos hacer es defender la verdad. Tenemos que confiar en la soberanía del Señor, permanecer en la verdad, enseñar la verdad y defender la verdad. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermano, tenemos que defender la verdad que nos fue dada por el Señor, aun cuando esto implique pagar un costo. Nos pueden llamar retrógrados, fanáticos, religiosos, etcétera. Quizás seamos despreciados, quizás seamos golpeados o aún encarcelados, pero no tenemos opción. Alguien tiene que pararse firme en la verdad, porque al no hacerlo estamos dejando sin esperanza al mundo. En el proyecto de ley de inconvertibles, no solamente están pidiendo plata para sus campañas, sino que dentro de ese proyecto está diciendo, si pasa, que los profesionales de la salud que le digan, o psicólogos, bueno, todos, que ayuden en algo a sentir mal a la persona, su licencia, ¿sí se llama licencia médica? Su licencia médica le será quitada, su tarjeta profesional, imagínense. Es importante decir también que no podemos caer en la tentación de ser homófobos. Hermanos, tenemos que defender la verdad, pero tenemos que defenderla en amor. Tenemos que defenderla en gracia. Tenemos que cuidarnos de no caer en la homofobia. Tenemos que cuidarnos en no caer en la burla y en el desprecio hacia las personas homosexuales. ¿Saben por qué? Porque ellos también fueron hechos a la imagen de Dios y tienen una dignidad que Dios les ha dado, como la tenemos todos nosotros. Pero adicionalmente debemos defender la verdad en amor, porque debemos recordar que sus luchas con su identidad son reales.
No se las están inventando. Están equivocados. Tienen una disforia de género, pero no se las están inventando. Son reales. Están luchando. Efectivamente están sufriendo. Efectivamente la están pasando mal. Así que debemos amarlos, debemos orar por ellos y debemos mostrarles el amor y la esperanza que tienen en Cristo, como lo hemos tenido todos nosotros. Hermanos, ellos no son más pecadores que nosotros. Ellos también necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Tenemos que actuar con gracia, hermano, y tenemos que reconocer que hay mucha homofobia dentro de la iglesia de Cristo. Mucha homofobia dentro de la iglesia de Cristo. Tenemos que reconocer que hemos caído en la burla, en el sarcasmo muchas veces y en lastimarlos. Y debemos arrepentirnos por eso. Tenemos que ser empáticos, no para justificar su condición, sino para entender que su lucha es real, como la es el del fornicario, el del alcohólico, el que está en drogas, etcétera, etcétera. Pero ojo, tampoco podemos caer en la trampa de no decir lo que hay que decir, o decirles lo que ellos quieren oír, solo para no complicarnos. Hermano, si una niña anoréxica que está en puro hueso viene a usted y le dice: mire lo gorda que me veo, su manera de ayudarla no es pagarle una liposucción, ¿o sí? Si usted la está viendo y está puro hueso, usted no le paga una liposucción. Usted lo que hace es trabajar con ella para ayudarla a reconocer su problema y a encontrar la solución. Si uno de sus hijos se sube al edificio de la 15 de la Caja Agraria, al último piso, y dice: yo me siento y me percibo como Superman, usted no le compra el traje y le dice: tírese, ¿o sí? Usted lo que va a hacer es ayudarle a entender que no es Superman, que Superman realmente nunca voló. ¿Me hago entender? Así que aquí hay un desafío para nosotros. El desafío de hablar la verdad en amor, pero también, hermano, de predicar la esperanza del evangelio al homosexual, tal y como el evangelio fue la esperanza para el heterosexual. Tanto el uno como el otro tienen también que arrepentirse. El homosexual tiene que arrepentirse. El homosexual tiene que creer en Cristo como lo hicimos nosotros, hermano. El método y la propuesta de esperanza es la misma. Y miren este texto tan precioso, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Otras versiones dicen ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos hacen mucho énfasis en esto. Mire que es que aquí ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales van a heredar el reino de Dios. Y está bien, eso es verdad a la luz de la palabra. Pero el verso no termina ahí. Mire lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya has sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué cosa más maravillosa esto. Eso erais, ya no. Tengo un pastor amigo acá en Ibagué que fue travesti. Y hoy en día está casado con una esposa maravillosa y tiene 2 niñas. Y es pastor aquí en El Salado. Hay esperanza para nosotros. El homosexual debe escuchar que hay esperanza para él en Cristo. El evangelio es suficiente. Tenemos que enseñarle la verdad al homosexual, tenemos que predicarle el evangelio, tenemos que hablarle del amor de Dios, de la esperanza que tiene en Cristo. Y finalmente, el cristiano puede orar.
Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermano, nuestra lucha no es contra el muchacho o la chica homosexual, nuestra lucha es contra principados, potestades. Hay algo más grande detrás de esto. Yo le decía anoche a mi esposa que sufrí tanto esta predica. Yo creo que el diablo no quiere que yo predique esto. Hay oposición. Hay que orar porque solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Tenemos que orar, y el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Solo Dios puede traer convicción. Solo Dios puede traer libertad. Solo Dios puede traer sanidad. Solo Dios puede traer salvación a los perdidos. Solo Dios puede frustrar el avance de las ideologías y los planes globalistas de los poderosos en contra de su pueblo. Solo Dios puede retener las maquinaciones del diablo, hermano. Solo Dios puede ayudarnos a abrazar nuestra verdadera identidad con gozo y alegría. Solo Dios lo puede hacer. Por eso tenemos que orar. Así que, ¿qué puede hacer el cristiano cuando los cimientos están siendo removidos? Ore. Persevere en la verdad. Defienda la verdad. Enseñe la verdad. Y confíe en la soberanía del Señor. Amén. Vamos a orar al